Estas son las cámaras Nikon FM2 y FE2, dos cámaras reflex analógicas clásicas muy bellas, admiradas en su tiempo por fotógrafos tanto profesionales como entusiastas, y fueron un ícono de la fotografía durante la década de los 80 por ser rápidas, robustas y confiables. Las dos fueron parte de una estrategia comercial de Nikon para ampliar su penetración en el mercado. Comparten varias características que las hacen muy parecidas, tanto en lo visual como en su operación. Y aunque coexistieron en la misma época, la FM2 fue fabricada por 19 años, durante los cuales pasó por algunas modificaciones, mientras que la FE2 fue fabricada solo por 6 años, pero con prestaciones muy bien aceptadas por el mercado. Y la gran pregunta a más de 40 años de su aparición en esta época del romanticismo analógico es, ¿cuál de las dos es mejor? Vamos a verlas de cerca e intentaremos encontrar la respuesta. Y también voy a pedirte que dejes tus comentarios de cuál te gusta más. Entonces, comencemos. La FM2 fue presentada primero en 1982. Su gran innovación fue la velocidad máxima de obturación de un 4.000avo de segundo, convirtiéndose en la cámara más veloz del mercado. Su secreto fue el obturador de desplazamiento vertical hecho con láminas de titanio y estructura de panal que le dio tenacidad y estabilidad para ser confiable a tal velocidad. Fue también la única cámara dentro del catálogo de Nikon que conservó su funcionamiento totalmente mecánico, heredado y mejorado de los confiables y resistentes mecanismos de las anteriores cámaras legendarias profesionales F y F2, por lo que es libre de cualquier tecnología electrónica. La FE2 fue presentada al año siguiente, es decir, en 1983. Presentó el mismo obturador de titanio con diseño de panal y la misma velocidad máxima de obturación de un 4.000avo de segundo. Además, innovó presentando la velocidad de sincronismo de flash más rápida del mundo, siendo de un 250avo de segundo. Y aunque tiene exactamente las mismas piezas móviles que la FM2, en la FE2 son controladas con microprocesadores integrados en una placa flexible de circuitos electrónicos, una tecnología desarrollada junto con la NASA en 1980 para la cámara profesional Nikon F3, que fue parte crucial del proyecto científico de los transbordadores espaciales de aquella época. Debemos saber que las FM2 fabricadas hasta 1984 sincronizan el flash a un 200avo de segundo. Posteriormente fue relanzada con el nombre de FM2N o New FM2, en la que el sincronismo de flash aumentó a un 250avo, igual que la FE2. Y más adelante, después de ser suspendida la producción de la FE2 en 1989, la producción de la FM2 siguió, pero con un nuevo obturador de aleación de aluminio que consiguió la misma velocidad y estabilidad que el anterior obturador de titanio con diseño de panal, justo como este que tenemos aquí. Las dos cámaras comparten no solo el mismo obturador, que fuera el más rápido del mundo entre 1983 y 1988, tienen en común todo lo siguiente. Primero, la montura F, que les da acceso a los mismos lentes, que actualmente sobrepasan las 100 opciones. El mismo sistema de disparador mecánico con soft release integrado. El mismo sistema de medición de la exposición a través del lente con fotodiodos de silicón. El mismo rango de medición de valores de exposición que van del 1 al 18. La misma palanca y mecanismo de avance de película con rodamientos de valeros de acero que dan mucha suavidad de movimiento. Mismo sistema de acoplamiento para el motor de avance MD12, mismo sistema de bloqueo del disparador al retraer hacia el cuerpo la palanca de avance. Tienen el mismo visor equipado con el mismo pentaprisma cuya magnificación equivale a 0.86 veces con un lente de 50 milímetros enfocado al infinito y una visión del 93% de la imagen captada por la película. Pueden usar las mismas tres opciones de pantalla de enfoque, siendo la tipo K2 que vino como equipo estándar, además de las tipos B2 y E2. Tienen también el mismo sistema de espejo retráctil de baja vibración, el mismo sistema de self-timer, mismo sistema de exposición múltiple. Tienen el mismo aviso LED de uso de flash junto al visor que funciona con los mismos flashes Nikon SB15, SB16B y todos los flashes posteriores. Usan la misma fuente de energía de 3 volts con dos pilas tipo LR44.
comparten el mismo mecanismo para visualizar la comprobación de profundidad de campo, mismo sistema para liberar y rebobinar la película, la misma tapa trasera y mecanismo de apertura que puede cambiarse por el Databack MF16 o el MF12. Pueden usar prácticamente todos los mismos accesorios y las dos estuvieron disponibles en acabado negro y cromo. Todo lo anterior se traduce en la misma sensación de operación y dan como resultado las mismas imágenes cuando usamos el mismo lente, tipo de película y accesorios en su caso. Aunque en apariencia y funcionamiento parecen iguales conforme a la lista que vimos anteriormente, las diferencias son elementos que en su mayoría hasta pasan desapercibidos. Y son los siguientes. La activación del exposímetro en las dos cámaras se activa al presionar levemente el disparador, pero en la FM2 permanecerá activo hasta por 30 segundos después de quitar el dedo o seleccionar el bulbo. Y en la FE2 hay diferencias importantes porque permanecerá activo solo por 16 segundos, se desactivará inmediatamente al seleccionar el bulbo o el M250 y también permanecerá desactivado después de cargar la película y hasta que el contador de exposiciones llegue a la número 1. Con la velocidad de obturación sin la energía de las pilas sucede que en la FM2 la cámara puede disparar en todas las velocidades aun y cuando se acabe la energía de las pilas porque sirven solamente para energizar el exposímetro. Pero en la FE2, si se acaba la energía, la cámara solo podrá disparar al seleccionar M250, donde disparará mecánicamente a un 250º de segundo. El selector de velocidades de obturación en la FM tiene 14 velocidades disponibles que van desde un 4000avo hasta un segundo, más el bulbo. Y en la FE2 tiene 19 velocidades que van desde un 4000avo hasta 8 segundos, más M250, bulbo y el modo automático. La velocidad de la película, o ASA, también conocida como ISO, en la FM2 el ASA va de 12 a 6400 y en la FE2 va de 12 a 4000 ASAs. El contador de exposiciones es el mismo en ambas cámaras y se resetea al abrir la compuerta trasera, pero en la FE2, durante las 3 marcas antes de 1, la cámara va a disparar a un 250º de segundo si está en modo automático o seleccionada a cualquier velocidad mayor. Con respecto a las lecturas dentro del visor, tenemos las diferencias más perceptibles. En las dos veremos la abertura del diafragma en la parte superior del visor. En la FM2 veremos además a la izquierda la velocidad de obturación seleccionada y a la derecha un indicador LED rojo con 3 símbolos, un signo más, un círculo y un signo menos. Estos nos informarán si tenemos sobreexposición, exposición correcta o subexposición respectivamente. Ya en la FE2 veremos a la izquierda una escala de lectura análoga con las velocidades de obturación y 2 agujas indicadoras. La aguja verde indicará la selección del control selector de velocidades, desde el modo automático hasta el bulbo, y la aguja negra reaccionará al seleccionar la abertura de diafragma, informando la velocidad a la que irá a obturar. Operando la cámara con las velocidades manuales, la exposición correcta será donde las 2 agujas se empaten. Adicional, tenemos un indicador LED rojo a la derecha que avisa si la compensación de la exposición está activada. Y también referente a la compensación de la exposición, la FE2, por tener un modo automático de operación, tiene un control específico para compensar entre +2 o -2 pasos en saltos de tercios. Dentro del visor, la aguja negra nos indicará qué tanto nos alejamos del punto de la exposición correcta ponderada al centro. Si la compensación es 0, además el LED rojo dentro del visor se desactiva. En la FM2 podemos compensar directamente moviendo el diafragma, la velocidad o incluso el ASA. Además tenemos el bloqueo del valor de la exposición. La FE2, al ser operada en el modo automático, requiere en ocasiones bloquear el valor de la exposición, ya que la medición se determina principalmente dentro del círculo de 12 milímetros de la pantalla de enfoque. Si al hacer nuestra composición fotográfica nuestro sujeto queda fuera de ese círculo, la exposición necesita ser bloqueada a través de esta palanca moviéndola hacia la derecha. La FM2, por ser de operación manual, no requiere ese bloqueo. La zapata de accesorios en la FE2 posee 4 contactos, uno principal, otro que se comunica con el visor
y dos más que controlan el modo TTL del flash. En la FM2 solo tenemos dos contactos, el principal y el que se comunica con el visor de la cámara. Con respecto a la sincronización del flash, en las dos cámaras la sincronización máxima es de un 250 de segundo, salvo en las primeras cámaras que mencionamos al principio, pero en cada una funciona diferente. En la FM2 la velocidad seleccionada debe ser cualquiera igual o menor a 250. Si se selecciona una velocidad mayor, el LED rojo junto al visor nos indicará un código de error antes del disparo, y si el disparo ocurre, la fotografía saldrá parcial o totalmente oscura, es decir, no va a sincronizar. En la FE2, si se selecciona cualquier velocidad mayor a la de sincronización máxima, se ajustará automáticamente a 250 y el LED rojo junto al visor solo indicará que el flash está cargado y listo para disparar. Seleccionando inversamente cualquier velocidad entre un 250 y 8 segundos, sincronizará correctamente a la velocidad seleccionada. Sobre los modos de flash, la FE2 puede sincronizar el flash en los modos manual, modo TTL, modo automático sin TTL y modo de repetición, o también llamado multi. La FM2 podrá sincronizar correctamente solo en los modos manual, modo automático sin TTL y en el modo de repetición, por lo que el modo de flash TTL no es operable con la FM2. Las dos cámaras pueden usar los mismos flashes, aunque lógicamente deben ser compatibles con ellas. La comprobación de la carga de las pilas funciona así. En la FE2 se presiona un poco el disparador y girando el anillo del diafragma, la aguja negra deberá moverse. Si no lo hace, no hay suficiente energía. En la FM2, presionando también un poco el disparador, los LEDs del exposímetro deben encenderse. Esto en cualquier velocidad seleccionada excepto en bulbo, donde el uso de energía no es necesario. En las dimensiones de la cámara hay algo imperceptible. El cuerpo de la FM2 mide 142.5 por 90 y 60 milímetros de profundidad y pesa 540 gramos. Y el cuerpo de la FE2 mide también 142.5 por 90, pero tiene 57.5 milímetros de profundidad y pesa 550 gramos, es decir, 10 gramos a más. Y son distintas aquí en la parte superior que contiene el pentaprisma. Después de observarlas a fondo y reflexionando sobre lo que comparten y lo que no, podemos entender que en esencia las dos cámaras representan en realidad estilos diferentes para obtener un mismo resultado. La FM2 requiere sí o sí de concentración en lo que haces con ella, tanto en la configuración como en la composición. Esto exige habilidad para dividir el mismo grado de atención en ambas cosas. Comúnmente, los fotógrafos profesionales de esa época tenían bien desarrollada esa capacidad, sobre todo los que habían acumulado experiencia durante la década de los 70. Para ellos, en esa época generalmente los automatismos eran cosas de novatos. Los fotógrafos acostumbrados a operar con destreza los controles manuales de las cámaras profesionales eran conocidos como clásicos o puristas. Ellos tenían el control total en sus manos y sabían cómo aprovecharlo. Eran reconocidos por sus habilidades y por su propio estilo reflejado en su trabajo. Por eso la FM2 fue usada por muchos profesionales, incluso como su cámara principal. La FE2 era opuestamente una cámara más amigable con el fotógrafo, fuera profesional o aficionado, y eso apareció como una tendencia tecnológica porque entrando la década de los 80, las cámaras profesionales comenzaron a incluir automatismos que rápidamente fueron bien aceptados, y un buen ejemplo y pionera de eso fue la profesional Nikon F3. Por eso la FE2 agradó a todo tipo de fotógrafos, o mejor dicho, a los fotógrafos considerados no puristas. Y es que con su velocidad máxima de un 4000avo de segundo hasta su bulbo de tiempo prolongado, sumado al modo automático, permitía exposiciones correctas de cualquier situación fotografiable, que de otra forma eran difíciles de captar sin el debido conocimiento o concentración en el equipo. Lo anterior permitía ocuparse con más atención en la composición y en el momento decisivo, y eso permitía hacer mejores fotos. A diferencia del estilo tradicional de la FM2, la FE2 representó un estilo vanguardista en tecnología y en rendimiento. Entonces, purismo de un lado y vanguardismo del otro. Al final, ¿qué es mejor? Bueno, ahora que estamos camino a la mitad del siglo XXI,
a más de 40 años de distancia de la aparición de estas cámaras, cuando hay un sentido más romántico de la fotografía analógica, la respuesta sigue siendo según la preferencia de cada quien. Si alguien me pregunta, mi respuesta sería que por un lado prefiero la confiabilidad de la FM2 por ser una cámara mecánica y que puede prescindir de energía para funcionar. Usar una cámara electrónica de esta edad, cada clic me causa cierta preocupación de que algo se queme en sus circuitos. Es como correr la carrera panamericana a bordo de un Mustang 69 o de un Tesla 3. Si alguno falla a la mitad de la carrera, ¿cuál crees que echarías a andar más fácil? Bueno, tal vez mi preocupación sea injustificada porque hasta hoy no he encontrado una estadística que mida la posibilidad de falla de las cámaras electrónicas. Por otro lado, prefiero la lectura con agujas de la FE2, es algo que me agrada bastante, transmite la sensación de mayor precisión y su modo automático, en esta época en que la inteligencia artificial puede aplicar a todo lo que hacemos y parece que la aceptamos cada vez más fácilmente sin cuestionar mucho, pues usarla seleccionando solo la abertura me da una buena sensación de uso analógico. Así que personalmente sigo sin poder afirmar cuál es mejor. Incluso pienso que habría sido más congruente para el usuario que el exposímetro de lectura análoga de la FE2 hubiera estado en la cámara mecánica FM2 y el exposímetro de luces LED de la FM2 hubiera quedado muy bien en la cámara electrónica FE2. Creo que mi experiencia de uso sería más agradable con alguna cámara específicamente. Entonces, pues para mí tal vez sea mejor seguir en la duda de cuál es mejor para disparar con las dos de vez en cuando por más tiempo en lo que aterrizo mi preferencia. Concluyendo entonces, entre la FM2 y la FE2, la mejor está en tu propio gusto. ¿Tú cuál prefieres? Deja por favor tus comentarios. Y bueno, así llegamos al final de este video. Te agradezco mucho la atención y nos vemos entonces en algún otro video. Hasta luego.